Comenzamos el primer día completo de nuestros ejercicios espirituales y en este recomienzo del tiempo ordinario en el que se nos invita a vivir en plenitud el misterio del Espíritu Santo de Pentecostés en la cotidianidad de la vida, no solo, por supuesto, en su momento principal, y la palabra principal significa principio, el fundamento del resto de nuestra vida, el momento principal que es la celebración de la Santa Misa, sino el ser conscientes de que somos gente pentecostal, es decir, que vivimos habitualmente nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria, como hombres y mujeres animados, impulsados por el soplo del Espíritu, que es la manera normal. Y la palabra normal viene que es la norma, es lo que debería de ser. Hombre, es que lo normal, no, mire, eso no es lo normal, eso es lo corriente. Y no es lo mismo normal que corriente. Que sea muy frecuente el pecado no quiere decir que sea normal, es anormal, pero es corriente. Entonces, tener mucho cuidado con las palabras. Entonces, lo normal, la norma del cristiano es vivir en el impulso del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Nos enfrenta diametralmente con el mundo que está bajo el dominio de Satanás. No son mis palabras, son las de la primera carta del apóstol, del apóstol Santiago, donde habla de este conflicto que aparece en los escritos de San Pablo, en los evangelios, etc. El ser del mundo, el ser de Cristo. El estar en el reino de este mundo, bajo el príncipe de las tinieblas, o estar en el reino de Dios, bajo el señorío de Jesucristo. Y es una elección que hacemos todos los días, a todas horas, continuamente, personalmente, y ustedes también como congregación. Porque igual que personalmente tenemos que estar vigilantes de no ir cayendo poco a poco bajo el dominio del mundo y tener un pensamiento mundano y un comportamiento mundano, también institucionalmente, también ustedes como comunidades, donde quiera que estén esparcidas, y como congregación religiosa, pueden estar bajo el dominio del mundo. Hermanas, yo me paso la vida dando ejercicios espirituales y no tengo que ser Santo Tomás de Aquino para darme cuenta cuando estoy en un ambiente, sin decir esta hermana o la otra, donde tú dices, estas hermanas están viviendo bajo el dominio del Espíritu. Y eso es indescriptible con palabras, pero uno lo percibe. Estas mujeres son de Cristo. Y verás otras religiosas, como verás otros sacerdotes, no faltaba más, donde ves que son personas que hacen actividades religiosas, entre comillas, pero viven una vida mundana. En sus conventos, en sus comunidades, en la manera de pensar, en la manera de tomar decisiones, que serán muy sensatas, humanamente hablando, pero no son evangélicas. Y creo que el mejor de los testimonios es el que nos ofrece la liturgia en este país, celebrando a San Cristóbal de Magallanes y compañeros. No era muy sensata la actitud de los mártires. Si se hubieran comportado de otra manera, hubieran muerto de viejecitos en un asilo y no asesinados por Cristo. El martirio no tiene nada de sensato a lo humano. Es que fue un imprudente, sí, no, desde luego. Más que prudente, lo que usted quiere decir es cobarde. Y miren, hermanas, sobre todo todas ustedes y todos nosotros, no importa el tiempo que llevemos en esto, siempre estamos en formación. Y a mí me gustaría saber cómo tienen, no es que me tengan que dar ninguna explicación, pero me gustaría saber cómo les han planteado la formación, para qué les están preparando. Porque si tú a un soldado no lo preparas para el sufrimiento, para la lucha, para el combate, ¿tú para qué lo estás preparando? Por mucho uniforme de soldado que lleve y mucho que desfile el Día de la Patria. Si a mí no me están preparando para un combate, cuando venga la primera dificultad, pues colorín colorado la vocación o la comunidad o la congregación. Y que me cambien o que me saquen de aquí, o esto es muy difícil, vamos a cerrar esa casa.
No, no, si es que es precisamente porque es difícil por lo que estamos ahí. Para eso nos ha mandado la Iglesia, en la primera línea de combate, en la trinchera. Oiga, ¿cómo es la primera parte del nombre de su congregación? Pero ustedes, ¿qué rayos se creen que es un misionero? Un misionero está hecho para sufrir habitualmente y está hecho para estar muy, muy cansado. El modo habitual de vivir un misionero es agotado de cansancio. Nunca olvidaré una anécdota de nuestro gran director espiritual, el venerable José Rivera, que le dijo a un amigo mío de mi clase del seminario, hoy es un magnífico misionero en el Perú, que le dijo, siendo seminarista, le llamábamos don José, se llama don José Rivera, don José, es que llevo una temporada que me siento muy cansado. Y le contesta el director espiritual, claro, es que todavía no has aprendido a vivir cansado. O sea, ¿ustedes el estado habitual en el que se encuentran es muy cansadas? O sea, es como debe de vivir una religiosa. Ay, no, pero hay que tener cuidado con las hermanas, que no se cansen, que llegan unos ejercicios y todas nos levantamos más tarde, que llegan no sé cuántos, que hay que descansar. Pero bueno, ¿en qué planeta estamos viviendo? ¿Qué quiere decir la palabra ejercicios? ¿No es ejercicios? Pues eso, que no son unas vacaciones religiosas. Y esto no tiene nada que ver con lo que ustedes hagan aquí, que me da completamente igual, allá ustedes. Pero que lo normal, que nuestro modo de vivir es al límite de nuestras fuerzas, que la camioneta tiene 5 o 6 marchas y podemos ir en segunda, o en tercera, o en quinta. Y hay gente que vive bien en segunda y no le pidas más. Oiga, ¿usted sabe que podría hacer muchísimo más y dar muchísimo más? De eso que llegas a las completas y dices, Señor, no puedo con mi alma. Eso es como vive una persona que está movida por el Espíritu. Miren, ustedes leen las cartas de San Pablo, leen los Hechos de los Apóstoles, leen las vidas de los grandes misioneros. Yo no me he leído la vida de su padre fundador, pero estoy seguro que no me equivoco, que son personas que han dado hasta la última gota de su vida. Bueno, ¿y nosotros de quién somos hijos? Entonces, este conflicto que hay con el mundo, porque miren, el mundo no descansa, ¿eh? El mundo está continuamente diseñando maneras de acosar y de robar almas del reino. Y nosotros somos conscientes del peligro que corre la gente a la que servimos. Ustedes se dan cuenta que a mí me pareció, o sea, para mí, la época que se vivió con lo del COVID, para mí fue como una especie de revelación de lo que es la humanidad. O sea, es que era un cuidado para todo. Que es que no toques, ¿quién ha venido? Pero se ha lavado las manos. ¡Oh, wow! Pero luego llega el virus del mundo y podemos hablar con todo el mundo, comportarnos como la gente del mundo, y aquí puede entrar todo el mundo, y aquí nadie trae virus de nada. Pero bien que cuidábamos la salud del cuerpo, ¿eh? Y ahí se vieron los cobardes y se vieron los valientes. Yo me moría de la risa porque el COVID lo pasamos en África. Y me acuerdo que le dije a una señora muy, muy pobre, le dije, señora, tiene usted que tener cuidado con el virus. Y dice, sí, yo ya sé que lo del dengue es terrible. Digo, uy, Dios mío, ¿cómo le digo yo a esta mujer que ha venido un virus nuevo? Mire, cuando llegó el COVID a donde estábamos nosotros, teníamos dengue, teníamos malaria, teníamos fiebres tifoideas. Mire, lo teníamos todos. Lo del dengue es que nos moríamos de la risa. Y yo veía lo patético de todo mundo tapado y no sé cuántos, y que el cura se lave las manos, y si me da la comunión, no, y que me la tiene que dar en la mano. Esto es ridículo. Cosa más estúpida. Pues mire, o nos morimos de COVID, o nos morimos de lo que sea, o nos morimos de San Cristóbal de Magallanes. Pero cuando llega lo del virus de verdad, el del mundo, la mundanidad, y cómo vamos relajando las costumbres. Ustedes nada más que piensen cómo era la vida de sus hermanas cuando se fundó la congregación. Lean cómo vivían, que no tengo ni la menor idea, pero ustedes sí. ¿Y cómo están viviendo ahora? Y esto va a más o a menos. ¿Cómo era la vida?
Entonces, a ver si en vez de vocaciones tenemos muñequitas de porcelana, que solo de mirarlas hacen cataclín. Y fíjense el pasaje evangélico que se nos proclama hoy. Peleando por los primeros puestos. Y no crean que ustedes están exentas de esto. No crean que ustedes no están infectadas o expuestas al virus de la ambición, de ser el mejor, del número uno, de estar en los puestos de no sé qué, de no sé cuántos. De verdad, configuradas con Jesucristo, esposas de Jesucristo, que comulgan todos los días, que qué rayos será lo que estemos comulgando si no estamos buscando el último puesto. Es que es muy difícil, mándeme a mí. Es que hace mucho calor, mándeme a mí. Es que la gente no... mándeme a mí. Así, miren, va una congregación, pero vamos, en patinete. Y el otro es, mire, hermana, ¿usted cree que a lo mejor haga un esfuercito de... no? ¿Ustedes se creen que vamos a echar a la iglesia para adelante así? Entonces, yo creo que es importantísimo que, escuchando estos textos, habiendo recibido el fuego del Espíritu Santo, que es que salieron de Jerusalén, que se comían el mundo. Se dice que las últimas palabras que le dijo San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, en aquellos tiempos no se viajaba en avión, y tardó el hombre 9 meses desde Lisboa hasta Goa, o sea, de Portugal hasta la India, 9 meses en barco en llegar, y ellos sabían que era muy probable que jamás se iban a ver en este mundo, como así fue. Y le dijo Ignacio a Javier, Javier, ve a la India y préndele fuego a todo. Y miren que sí le prendió fuego. Vamos, que porque no tuvo más años. A los 47, 48 años ya se murió. ¿De qué murió Francisco Javier? De cansancio, que es de lo que mueren los misioneros. Oiga, ser religiosa y ser misionera no es lo mismo. Y de hecho, y creo que están ustedes a las puertas de un capítulo, así que me tomo la libertad de ofrecerles esta sugerencia, ¿ustedes están en sitios de religiosas o están en sitios de misioneras? Porque no es lo mismo. Y claro que hacen falta religiosas en todos los sitios, solo que no todos servimos para todo. Yo no estoy en un monasterio de clausura, aunque también hay sacerdotes ahí, porque no es ese mi lugar. Ahora, si yo me quedara en mi casa en Madrid y me atreviera la osadía de seguir llamándome misionero, ya, ¿usted misionero de qué? Esto no es tierra de misión, ¿qué hace usted aquí? Si yo me encuentro a un médico vestido de médico en un despacho de abogados, oiga, ¿qué hace usted aquí? ¿No tendrá usted que estar en un hospital, en urgencias? Pues no se crean que es una tontería preguntarse eso en un capítulo general. Y si no, quítense lo de misioneras y quédense en hermanas marianas. Y entonces estaría muy bien. Pues que es muy serio. Es tremendo. Y nos parece normal. O sea, es como una palabra que se dice. Yo me quedo pensando, ¿por qué donde estoy yo la gente no sabe quién es Jesús? No tienen ni la menor idea. Aunque incluso creyendo que son muy religiosos y que van a la iglesia, no tienen la menor idea. ¿Qué diferencia hay entre el Verbo encarnado y el apóstol Santiago? Vamos, o San Isidro, que vamos, el otro día era como si fuera la cuarta persona de la Trinidad. Y los curas corriendo por todas las montañas celebrando al bendito San Isidro. Y que por cierto es el patrono de mi ciudad, porque ahí vivió, ahí murió. Párense a pensar, hermanas, porque estos hombres quieren los primeros puestos. No tenían precisamente ambiciones de apóstol, de ir llevando el Espíritu. No, lo que querían era mandar. Dice, no recibís porque no pedís, dice el apóstol. Pedís, pero pedís mal, porque no pedís bajo el impulso del Espíritu.
Y sin embargo venimos a la misa todos los días. ¿Y qué se celebra? ¿Qué es lo que pasa? Para que tú puedas comulgar, Jesucristo, el Hijo de Dios, parte su cuerpo en la cruz, se rompe su cuerpo. Para que tú, comiendo, te dejes romper y puedan comer otros. Hay mucha gente que no va a tener acceso a estos grandes misterios como tienen ustedes todos los días, que hasta el cura particular lo tienen en sus casas muchas veces. Hay mucha gente que no va a recibir esto, pero va a recibir el fruto de la liturgia por la caridad con la que ustedes testimonian. La caridad es el fruto de la liturgia. Con la caridad en la que ustedes misionen. O sea, si misioneras es sustantivo en su vocación, el adjetivo de su vida tiene que ser misionar. No evangelizar, no apostolados, no. Misionar es la tarea de una misionera. Como la pastoral es la tarea del pastor. Entonces, a ver si hablamos bien para que refleje lo que es nuestra vocación, nuestra vida y nuestra identidad. Pero curiosamente, a esos sitios donde, por ejemplo, estoy yo, no quiere ir nadie. Nadie. Porque es difícil, porque es cansado, porque se ve muy poco fruto. Yo ayer estoy hablando con el padre Francisco, que salió a las 7 de la mañana, celebró una misa, creo, una o dos quizá, una misa creo, y volvió a casa a las 4 de la tarde para celebrar una misa. Ustedes tardan 35 minutos en una misa. El padre y las dos hermanas tardaron 6 horas. Y le digo, ¿y qué tal? Y dice, bien, vino mucha gente, unas 35 personas. Digo, wow, menos mal, podrían haber sido 5. Eso no reconforta mucho. Hay que tener mucha fe para vivir esa vida, para saber que estás arando donde nunca nadie ha arado, que estás amando a personas que no las quiere nadie, porque nadie quiere estar con ellos, porque nadie quiere vivir en medio de ellos. Y por último, el testimonio del mártir, de los mártires que hoy celebramos, por eso vamos vestidos de rojo. El testimonio de la carta de Santiago o del pasaje evangélico que hemos proclamado en San Marcos, nos tiene que hacer pensar seriamente si mi vida, donde quiera que estén, en misiones o no misiones, si mi vida es verdaderamente un escándalo, algo que choca a la mirada del mundo, que deja perplejos, que te criticarán o quedarán maravillados, pero que indiferente no deja a nadie, como a nadie dejaba indiferente la vida de nuestro Señor Jesucristo y a nadie dejaba indiferente el testimonio de los santos. No puede dejar indiferente el martirio de estos hombres y mujeres. No puede dejar indiferente la escucha de la palabra. Ustedes no pueden pasar por la vida de nadie, incluidas sus familias, por cierto, y dejar a nadie indiferente. Tiene que chocar la vida. Tiene que dejar siempre un signo de interrogación en el corazón de quien te contempla. Estas mujeres, ¿pero cómo pueden vivir así? Y que la única explicación sea la palabra Jesucristo. Esta vida no es ni fácil ni difícil. La vida de ustedes al mundo le tiene que parecer imposible. Y que no tenga más explicación que Jesucristo. Concluyo con una anécdota bien conocida. Uno de los hermanos Kennedy, hermano del presidente asesinado en Estados Unidos, una de sus fundaciones, financió una casa, una leprosería en Calcuta a las misioneras de la caridad. Y un día fue a visitar esta leprosería. Yo la conozco, esa leprosería. Es la cosa más repugnante que mis ojos jamás hayan visto. O sea, pedazos de seres humanos carcomidos por esta horrible enfermedad. Y cuando está visitando la leprosería que él, su familia, ha financiado, se queda impactado de ver a una hermana joven, no sé ni siquiera si a lo mejor era hasta novicia, que estaba limpiando unas heridas que eran, miren, asquerosas no es ni la palabra,
repugnante. Se le queda mirando el senador a la hermana, que lo está haciendo con toda la naturalidad del mundo sin darse cuenta ni que la están viendo, y le dice: hermana, lo que usted está haciendo, yo no lo hacía ni por $1.000.000. Se le queda ella mirando y le dice: yo tampoco. O sea, que deja impactado a la gente. Pero cuanto más nos vayamos mundanizando, el mundo nos va a pisotear, como la sal que se vuelve sosa, que no sirve más que para que la echen a la calle y la pise la gente. Ahora, si es una sal que escuece las heridas, es una sal que preserva de la corrupción, transforma el mundo. No se preocupen, hermanas, si son muchas o si son pocas, pero sí preocúpense mucho de cómo están viviendo la vida. Los números no los tienen garantizados. Abrió la Madre Teresa una casa de enfermos de SIDA en la ciudad de Washington, siendo mundialmente famosa, estaba rodeada de periodistas, y uno le preguntó: madre, ¿usted cree que esta casa va a tener éxito? Contestó: yo no he venido aquí a tener éxito, he venido a ser fiel. Si somos muchas o si somos pocas. A lo mejor esto se muere con nosotras, pero se cerró en absoluta fidelidad al que nos llamó. Nada más, es lo único que importa, que fuimos fieles hasta la muerte, lo que un día de rodillas juramos y profesamos sobre un altar.